Conspiración contra Hitler. Habiendo transcurrido ya 2 meses de la Segunda Guerra Mundial, Hitler vuelve a un emplazamiento histórico. Es el 8 de noviembre de 1939 y tiene previsto pronunciar un discurso en el auditorio Bürgerbräu de Múnich, el lugar donde comenzó su lucha política por el poder unos 20 años atrás. 20 minutos después de que abandone el recinto, una bomba destruye la sala. Hay 9 muertos y 60 heridos, pero Hitler está ya muy lejos de allí. Con el tiempo, aquel hombre que sembró la destrucción en Europa morirá por su propia mano. Pero hasta entonces, sobrevivirá a muchos ataques como este. Hitler disfruta hablando del tema como si representara una prueba más de su misión divina. El destino le protege. Pero ¿por qué fracasan tantos intentos para acabar con él? Este documental revela la existencia de una fuerza secreta que operó en la Alemania nazi, individuos y grupos con un objetivo común: matar al hombre que invadió Europa. Enero de 1933. Cuando Hitler llega al poder, la mayoría de los alemanes le apoyan. Muchos creen que se trata de un hombre fuerte que librará a Alemania del caos económico que azota a su pueblo desde la Primera Guerra Mundial. Pero también hay individuos y grupos que sienten que Hitler es una amenaza para el futuro de su país. Los primeros focos de resistencia son los partidos comunistas y de la oposición. Hitler sortea este obstáculo enviando a sus miembros a campos de concentración. Es el comienzo de un régimen terrorífico y represivo en el que toda oposición se ve inmediatamente aplastada por el partido nazi y su policía secreta. Pero la oposición más peligrosa proviene del propio partido de Hitler. Se trata de la SA, los llamados camisas pardas. Los hombres fuertes de Hitler luchan por el poder y para imponer el nazismo en las calles. Ernst Röhm es el líder de los camisas pardas y quiere ver una continuación de esta política revolucionaria. Pero Hitler debe apaciguar a los elementos más conservadores del ejército que consideran a la SA una amenaza paramilitar. En 1934, Hitler se une a un convoy de oficiales de las SS que detienen a Röhm y otros mandos de las camisas pardas, mientras estos se encuentran de vacaciones en el sur de Alemania. Röhm, acusado de traición, es encarcelado. Más tarde, los oficiales de las SS entran en su celda y le ofrecen la alternativa del suicidio. Al negarse, es asesinado. Otros líderes de la oposición también son asesinados. Con el fin de una oposición política eficaz, los líderes religiosos empiezan a protestar. El cardenal Fallhofer, en un acto de valentía, organiza una marcha católica en contra del nazismo en el Múnich de 1938. Este es Martin Niemöller, un destacado dirigente protestante abandonando la prisión. En su último sermón pronunciado en 1937 dijo: «Debemos obedecer a Dios, no al hombre». Pero Hitler no tiene piedad con los opositores. Muchos son detenidos y ejecutados. Muchos de estos grupos actúan de forma clandestina y operando en círculos de confianza. Entre estos, los que más posibilidades tenían de acercarse a Hitler estaban en el ejército. En 1938, la agresiva política exterior de Hitler enfurece al general Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor del Ejército. Cuando Hitler exige que la provincia checoslovaca de los Sudets sea entregada a Alemania, Beck dimite. A medida que se moviliza el ejército checo, Beck escribe un memorando a otros altos mandos militares, explicando sus temores de que Hitler suma a Alemania en otra desastrosa guerra. El sucesor de Beck, Frank Helder, está de acuerdo. Encuentra una única solución para acabar con el fascismo emergente en Alemania. Y se reúne con el coronel Hans Hoster y el general Erwin van Wittlieben.
Los tres urden un plan para asaltar la Cancillería y matar a Hitler. Pero la crisis de los Sudets se dispara con el Acuerdo de Múnich. La región es entregada a Hitler sin el uso de las armas. Helder cambia sus planes. A estas alturas ya hay otros individuos que piensan que matar al Führer es la única forma de acabar con esta preocupante situación. Son individuos solitarios, pero consiguen sortear el cordón de seguridad y acercarse sorprendentemente a su objetivo. Maurice Babard es un estudiante de teología suizo que finge ser un gran admirador del Führer. En 1938 visita Berlín y acude a la residencia de Hitler en Berchtesgaden, en los Alpes suizos, para presentar sus respetos al Führer, pero la apretada agenda de este no le permite recibir a su admirador. Pero Babard sabe que la cita del aniversario de 1923 en el Auditorio Peur de Múnich es ineludible para Hitler. Se trata del lugar donde Hitler hizo su primera apuesta por el poder. En aquella ocasión, el futuro Führer disparó un arma al aire y declaró el comienzo de una revolución. Aunque el golpe militar de Pusch fracasó y Hitler fue detenido, le dio una gran publicidad y sembró el terreno para lograr el poder. Ese noviembre, Babard compra una entrada para uno de los palcos por donde desfilarán Hitler y los principales dirigentes nazis. Cuando el dictador se va acercando, Babard empuña la pistola que acaba de comprar. Está cerca del desfile, pero hay demasiados guardaespaldas como para dispararle y acertar. A pesar de este fracaso, Babard no se desanima y se convierte en la sombra del Führer, aunque el dinero empieza a faltarle. En un tren con dirección a Augsburg, es detenido por no llevar billete. Al descubrirle la pistola es encarcelado y la Gestapo le interroga sin piedad. Tras el interrogatorio, Babard admite sus planes. Es juzgado por un tribunal popular y condenado a muerte. 3 años más tarde, es decapitado. Un año después del fracaso de Babard, un nuevo plan para asesinar a Hitler es concebido por un solo hombre. Esta vez está mejor organizado, pero falla por solo 20 minutos. Septiembre de 1939. Mientras Hitler invade Polonia, otros poderes europeos no pueden permanecer pasivos ante la expansión del Tercer Reich. Tanto Inglaterra como Francia declaran la guerra a Alemania. Es la crisis que temían los detractores de Hitler. El almirante Wilhelm Canaris, que dirige los servicios de inteligencia alemanes, junto con el comandante en jefe del ejército Walter von Brauchitsch, intenta retrasar la invasión hacia el oeste. Se habla de matar a Hitler con una bomba, pero la idea no se lleva a cabo. Otro hombre estaría a punto de matarle, pero fracasa por unos minutos. George Elser es un carpintero de firmes creencias socialistas. Lleva un año construyendo una bomba en solitario. Como Babard, Elser cree que su mejor oportunidad será el peregrinaje anual de Hitler a Múnich con motivo del aniversario del Putsch. Elser acude a Múnich, donde visita el auditorio una noche tras otra, escondiéndose cuando cierran al público. Cava un agujero en el pilar colocado detrás del podio, y es ahí donde coloca la bomba que él mismo ha fabricado. Elser prevé que Hitler hable hasta pasadas las 21:20 del 8 de noviembre, así que programa el explosivo. El día llega al fin, pero en el último momento el dictador cambia de planes. Termina su discurso antes de tiempo y abandona el recinto. Unos 20 minutos más tarde, la bomba estalla matando a 9 personas e hiriendo a otras 60. Sin duda, Hitler habría muerto en aquella explosión.
Visita a los heridos en los hospitales. Se ha salvado por poco y para él aquello no hace más que confirmar que el destino está de su parte. Hitler se toma el intento de asesinato muy en serio, construyendo todo un acontecimiento propagandístico a su alrededor. Los cuerpos de los fallecidos son mostrados en público, donde miles de alemanes presentan sus respetos. Hitler en persona consuela a las familias de las víctimas. Esa misma noche, Elser es detenido mientras cruza la frontera con Suiza. Tras un interrogatorio de la Gestapo, admite sus intenciones e incluso reconstruye la bomba para los nazis. Elser es encerrado en el campo de concentración de Dachau. Sobrevive a gran parte de la guerra, pero es ejecutado en abril de 1945. Los diarios alemanes declaran que el servicio de inteligencia británico está detrás de la conspiración de Elser. Como represalia, el servicio secreto nazi organiza una emboscada en la frontera holandesa, cerca de Venlo. Agentes alemanes se hacen pasar por simpatizantes de los aliados y convencen a 2 agentes británicos que pueden presentarles a un general que conspira contra Hitler. En la frontera, los agentes británicos, el mayor Richard Stevens y el capitán Sigismund Paine-Bess, son capturados, introducidos en un vehículo y llevados a Alemania. A raíz de estos acontecimientos, la desconfianza británica crece hacia todo alemán que sostiene estar en contra de Hitler. El Führer parece ser demasiado popular en su país para que cualquier intento de asesinato se lleve a cabo fácilmente. La Segunda Guerra Mundial entra ya en su segundo año, y un pequeño grupo de oficiales del ejército permanece unido en su oposición a Hitler. Un antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, Ludwig Beck, crea un grupo conocido como la Orquesta Negra. En él están el mariscal retirado Erwin von Wittlieben, el general Henning von Treschow, el conde von Heldorf, jefe de la policía de Berlín, y Ulrich von Hassel, antiguo embajador alemán en Roma. Pero existe otro grupo de civiles y militares liderado por el estadista Helmut von Moltke. Sus compañeros se reúnen en la residencia familiar de este en la localidad siberiana de Kreischow. Se hacen llamar el Círculo de Kreischow. A pesar de estos 2 grupos, la oposición en Alemania escasea. 1940 es el año de mayor éxito militar de Hitler. En una rápida operación, el Führer conquista los Países Bajos, Bélgica y Francia. Es una victoria aplastante que acalla a sus detractores. Hitler parece un líder invencible. Pero entonces comete un error. Uno que anima a sus detractores y conduce al mayor ataque contra su persona y al derrumbamiento del régimen nazi. Junio de 1941, Operación Barbarroja. La Alemania nazi lanza su mayor ofensiva terrestre de la historia contra Rusia. La Unión Soviética de Stalin se derrumba ante el Führer. Hitler se cree un dios de la guerra. ¿Por qué querría matarle a alguien? Pero a finales de 1942, Hitler es frenado a las afueras de Stalingrado. Es el comienzo de una gran contraofensiva soviética. El apoyo militar al dictador comienza a flaquear y los posibles conspiradores, inactivos durante los años de éxito de Hitler, ven una nueva oportunidad de actuar. Un oficial alemán está decidido a detener al dictador o matarle cuando visite la base de Poltava, en la frontera del este. Pero en el último momento, Hitler cambia de vuelo y los conspiradores desisten. Un mes más tarde, cerca de Smolensk, 2 explosivos británicos son camuflados en forma de botellas de brandy y entregados a un miembro del personal de Hitler. El dictador sube al avión con destino a casa.
El avión despega con Hitler y una bomba a bordo. El artefacto está programado para estallar a la media hora del despegue. 2 horas más tarde, los conspiradores se enteran de que Hitler ha llegado sano y salvo a Rastenburg. Un oficial es enviado para recuperar el explosivo antes de que sea descubierto. Tras recuperarla, la examinan. Las bajas temperaturas de la bodega del avión evitaron que el detonador hiciera explosionar el artefacto. 2 semanas más tarde, la increíble suerte de Hitler es puesta a prueba una vez más por el coronel Rudolf von Gersdorf, otro de los cada vez más frecuentes detractores militares. En una visita del Führer al Museo de Berlín, von Gersdorf planea autoinmolarse al lado del Führer. En los bolsillos de su abrigo lleva 2 bombas. Pero la visita de Hitler es demasiado breve. Von Gersdorf corre hasta el baño más próximo y desactiva las bombas justo a tiempo. Mientras la oposición alemana urde sus planes de asesinato, las organizaciones aliadas también intentan dar con la idea genial para acabar con Hitler. En Inglaterra se crea un grupo de operaciones especiales para apoyar a los movimientos de la resistencia en Europa. Sin embargo, introducirse en Alemania es una misión complicada. Un año antes, en mayo de 1942, agentes checos formados por la inteligencia británica prepararon el asesinato de Reinhard Heydrich, un gobernador nazi de Checoslovaquia y uno de los hombres fuertes de Hitler. La operación fue un éxito y Heydrich fue asesinado con una bomba en un golpe fulminante a la jerarquía nazi. Pero a este golpe le siguieron duras represalias. Las SS entraron en el pueblo checo de Lidice. La población entera fue exterminada. Murieron 5.000 personas. Semejante castigo perpetrado contra inocentes desalienta a la resistencia, que decide no atentar contra más líderes alemanes. Pero esta actitud cambia 2 años más tarde, en 1944, cuando los aliados se preparan para el asalto a la Europa ocupada. El Tercer Reich se tambalea bajo los ataques provenientes del este y el oeste. Hitler tiene cada día menos apoyo entre los suyos, incluido el ejército alemán. Algunos generales aliados creen que es mejor que Hitler esté vivo. Su genio militar parece abandonarle y parece abocado a llevar a Alemania al desastre. Mientras tanto, la resistencia alemana crece por momentos, culminando en la mayor conspiración contra él. El 14 de julio de 1944, Hitler vuela hasta la guarida del Lobo, su base de Rastenburg en la Polonia Oriental. Miles de prisioneros trabajan para reforzar el cuartel, convirtiéndolo en una auténtica fortaleza. Se erigen vallas de seguridad y Hitler duerme en los barracones hasta que su búnker está preparado. La mañana del 20 de julio se despierta antes de lo normal. Espera la llegada esa misma tarde de su amigo y también dictador Benito Mussolini. Cambia el horario de su conferencia de guerra diaria con sus generales para que termine antes de que llegue su invitado. Está previsto que a dicha reunión acudan muchos de sus líderes más destacados. A las 12:25, Hitler se dirige al lugar donde se va a celebrar la conferencia. En la sala de reuniones, los oficiales toman asiento alrededor de una gran mesa de madera. Hitler se sienta en su silla habitual, en el centro de la mesa, mirando hacia las ventanas que permanecen abiertas por el calor. A su izquierda está el mariscal de campo Wilhelm Keitel, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Alfred Joy, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Walter Barlimont. A su derecha se encuentran el general Adolf Husinger, jefe de operaciones, que será quien dirija la reunión.
otro oficial de operaciones, el coronel Heinz Brandt, y el general de la Luftwaffe, Günther Korten. Mientras Hitler estudia los mapas expuestos sobre la mesa, el general Keitel anuncia la llegada del jefe del Estado Mayor del Ejército del Interior, el coronel von Stauffenberg, que toma asiento entre el general Husinger y el coronel Brandt. A sus 37 años, von Stauffenberg es ya toda una figura y su dedicación al ejército alemán es incuestionable. Stauffenberg nació en 1907 en el seno de una familia que había servido a la nobleza alemana, un puesto de privilegio para aquella época. Era un joven apuesto, pero en su juventud había rechazado sus orígenes de clase alta conservadora, abrazando el socialismo. Se convirtió en oficial del Regimiento 17 de la Caballería de Bamberg, sirviendo con honores en Polonia, Francia y el norte de África. En abril de 1943, mientras luchaba en el frente africano de Túnez, cerca del paso de Kasserine, fue herido de gravedad por aviones aliados. Perdió un ojo, sobre el que llevaba un parche, su mano derecha y también parte de la izquierda. En el hospital su punto de vista cambió por completo. Empezó a detestar a los nazis y a su líder totalitario. Juró que liberaría a Alemania de ese régimen, y su mujer recuerda aquellos sentimientos. After he was really partly recovered, then it began that he got a sort of call to Berlin, and I very soon noticed that there was something going on and told him, and he told me about this plot, but he never told me that he was doing the deed himself. Stauffenberg fue nombrado jefe de Estado Mayor en Berlín, pero esta vez sus motivaciones eran distintas. A través de su primo contactó con el Círculo de Kreisau, liderado por Helmut von Moltke. Se citaron en Kreisau, donde hablaron de las alternativas para acabar con Hitler. En enero de 1944, von Moltke fue detenido y Stauffenberg ocupó su lugar, liderando la conspiración contra Hitler. Debido al creciente recelo que despertaban los socios de Moltke, Stauffenberg tuvo que actuar con rapidez. En una maniobra calculada, se convirtió en jefe del Estado Mayor para el general Fromm, comandante en jefe del Ejército del Interior en Berlín, puesto que le permitió acudir a la conferencia de guerra del 20 de julio de 1944. Stauffenberg y sus compañeros llevaban meses aguardando este momento. En un momento de la reunión, Stauffenberg le susurra a Keitel que debe realizar una llamada a Berlín. Deja su maletín debajo de la mesa y sale de la habitación. Aunque nadie lo sabe, ese maletín contiene una bomba. En cuanto Stauffenberg sale, el coronel Brandt lo mueve alejándolo de Hitler y acercándolo a una de las sólidas patas de la mesa. Stauffenberg abandona el recinto y se dirige a su coche oficial. Tras él, la sala de conferencias explota. Abandona el cuartel general preparado para lanzar la segunda ofensiva de su plan y hacerse con el mando del Tercer Reich. El 20 de julio de 1944, una bomba estalla en la sala de conferencias en la que Hitler sufre el mayor atentado contra su persona. El general Walter Barlimot vivió aquella explosión. Hitler was lying on the big oaken conference table with almost the whole of his length when the bomb exploded. I myself must have blacked out, though only for a fraction of a second. When I came round again, I saw, and my first look naturally went to Hitler, that he turned away from the conference table and went to the door right behind him, supported by Field Marshal Keitel. He, of course, looked somewhat worried, but didn't speak a word. And apart from that, I remember
that his hair was somewhat on fire, that his left arm apparently was wounded because he supported this with the right hand, and particularly that his trousers were stripped almost in the whole length from foot to hip. El desplazamiento del maletín había salvado la vida de Hitler. La explosión mató a 4 de los oficiales sentados a su derecha, pero la robusta pata de la mesa protegió al Führer, a Hüssinger y a Keitel. Sorprendentemente hirió a Lloyd y a Barlimont, que estaban sentados más alejados que Hitler. Las ventanas abiertas también redujeron el impacto de la bomba, evitando daños mayores. Hitler clama venganza. Sabe que ha sido uno de sus oficiales. Solo ellos sabían que la conferencia se había adelantado por la visita de Mussolini. Los guardias buscan más bombas. Se establecen puntos de control en la guarida del lobo. Las SS cierran todos los accesos a la zona y todo aquel que entra y sale del recinto es registrado. El intérprete de Hitler, Paul Smith, recuerda cómo unas horas más tarde el Führer siguió adelante con la visita de Mussolini. He looked his normal self, but he couldn't move his left arm or his right arm. He gave Mussolini, when the train entered the station, the small station at headquarters, he gave him his left hand with some difficulty. And then Mussolini knew nothing at all about the attempt on Hitler's life. He had come there to discuss the situation with him because he had a very gloomy opinion of things, of developments, and he needed some consolation, and that's why he'd come there. And therefore his big eyes almost fell out of his head when Hitler told him about what had happened, how the bomb had exploded and so on. And then they sat together in that very room where the bomb had exploded underneath the table, where everything was upside down. It was just like a big bomb explosion. And then he turned his head round and showed him the hair that was singed at the back of his head. And then he described the table where the table had been. There was a big hole there. And he said, I leant over the table to read something on a map, when suddenly the table rushed up in my direction and came up to meet me. And then he drew the conclusion and said to Mussolini, after this narrow escape, because the bomb exploded underneath the table where I stood reading that paper, and I think that destiny worked again, and I am safe from these things, and after this narrow escape, I think that we should also succeed in our greater common enterprise. Durante esa misma tarde, un sargento comunica a Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, que el coronel Stauffenberg había abandonado apresuradamente el recinto tras la explosión, dejando atrás su maletín. Bormann le comenta a Hitler que Stauffenberg y su chofer habían burlado 2 puntos de control. En el primero, los guardias oyeron la explosión, pero dejaron pasar a Stauffenberg después de que éste mostrara la identificación. En la segunda barrera, el coche de Stauffenberg tuvo que parar. Enfurecido, este salió del coche y llamó a un oficial de la base que le dio permiso para continuar. Desde allí, Stauffenberg viaja hasta el bosque prusiano de Gorlitz. El chofer es visto tirando una bolsa de papel por la ventana del coche. Más tarde se descubriría su contenido: 75 gramos de explosivos y 2 detonadores. A las 13:15, Stauffenberg y su chofer se suben a un avión con destino a Berlín, listos para la segunda fase del plan. Por lo que a ellos respecta, el Führer ha muerto. En Berlín, la capital del Tercer Reich, los acontecimientos se suceden. El general Friedrich Olbrich, superior de Stauffenberg, y otro de los conspiradores proclaman el estado de emergencia. Los puntos clave de la capital son tomados por soldados simpatizantes. Se trata de un golpe de estado contra la jerarquía nazi.
Olbricht ordena al mayor Otto Remmer que cierre los accesos al cuartel general del gobierno, pero este, leal al Führer, se niega a creer que el dictador ha muerto. Unas horas más tarde, Remmer recibe una llamada del propio Hitler. Intentaron matarme, dice, pero sigo con vida. Tu deber es reinstaurar el orden en Berlín. Remmer convierte el ministerio en un centro de operaciones e informa a todas las unidades militares de Berlín que él está al mando. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se dirige entonces a las tropas leales al Führer, informándoles de la conspiración contra su líder. El doctor Hans Eusebius, otro conspirador, recuerda cómo el plan de Stauffenberg empezó a derrumbarse. Then it was a performance you will never forget in your life. If somebody comes who just was supposed to have killed Hitler, he really was a master of the different rooms, and he rushed from one room to the other, and you heard the telephones ring. It was a permanent ringing from Paris, from Königsberg, from Vienna, wherever you liked. Maybe he made a certain overstatement and said, oh, he's dead and oh, Keitel is lying. But in any case, he mastered that business to convince the reluctant phoners on the other side of the telephone. Pero a medida que el mensaje se propagaba por el Tercer Reich, los nazis cerraban el cerco sobre los conspiradores. I had certain trouble with Stauffenberg because the plans had failed. We had missed a lot of time. So I said during the hours in the Bendler Street to Stauffenberg again and again, Stauffenberg, let's go ahead. Let's not wait till the troops are in. Let's start that whole business with the newscast. After all, that will be then something, if all other things fail, that we have gotten our version of the day in the air. But here you see the typical problem of an officer, staff officer, at least a German staff officer. Even this dynamic Stauffenberg did not like that idea. You see, he said, no, we have made that plan, and orders are orders, and the troops will do their job, so it does not matter whether we do it in 1 hour or hour later. And so we missed that chance. Actually, the broadcasting house was not protected by SS guards, and we should have gone into it, and nobody had prevented it. It's a pity that this did not happen. En el Ministerio de Guerra de Berlín, Stauffenberg y los demás conspiradores están acorralados. Allí están Olbricht, Werner von Haeften, Meyer von Kindheim y el general Ludwig Beck, que iba a asumir el cargo de jefe de Estado tras la muerte de Hitler. Sin escapatoria y con el golpe desmantelado por Goebbels y Remmer, los conspiradores solo pueden esperar a ser detenidos. Goebbels ha salvado Berlín para Hitler. El general Fromm se encarga del arresto. En el juicio, el general Hofner, otro conspirador, describe lo que ocurrió a continuación. Tür ran. Zu beiden Seiten von ihm Offiziere mit Maschinenpistolen. Ja. Was? Welches Zimmer war das? Das Dienstzimmer von Generaloberst Fromm. Das Dienstzimmer von Generaloberst Fromm. Und sagte, so meine Herren, jetzt mache ich das ebenso mit Ihnen, wie Sie das heute Mittag mit mir gemacht haben. Dann sagte er, so, also im Namen des Führers, ein Standgericht von mir, ich erinnere mich, ob er sagte, berufen oder hat stattgefunden. Ein Standgericht von mir hat 4 Herren zum Tode verurteilt. Und zwar hier diesen Herrn, den obersten Generalstab Merz, den Generalinfanterie Olbricht, diesen Oberst, dessen Namen ich nicht mehr kenne, damit meinte er Stauffenberg, und diesen Oberleutnant hier. Und sagte noch zu der, so, wie Oberleutnant fasst er noch einen von den Herren, die neben ihm standen. Sie nehmen ein paar Leute und werden sie sofort unten im Hof dieses Urteil sofort vollstrecken.
Stauffenberg y los otros conspiradores son fusilados inmediatamente en el exterior del edificio. Una placa de bronce conmemora el lugar donde cayeron. A Beck le ofrecieron suicidarse, pero tras su negativa, un oficial le dispara. A las 22 horas de esa misma noche, Hitler graba un discurso para el pueblo alemán. En él cuenta a la nación el plan para asesinarle y cómo milagrosamente salió ileso. La mayor conspiración contra el Führer ha fracasado. Parece que nada puede pararle, y Hitler está decidido a llevar a cabo una terrible venganza. El Tercer Reich sufrirá entonces una larga y sangrienta purga. Aquel intento de asesinar a Hitler en julio fue lo más cerca que estuvo la oposición alemana de acabar con él. El día después de que fracasara el intento, el dictador ya prepara una terrible venganza. Él y el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, acuden al funeral del general Korten, uno de los 4 oficiales que perecieron en la explosión. También visita a los heridos en el hospital. Bajo órdenes de Hitler, los arrestos comienzan a producirse. Los conspiradores son inmediatamente detenidos, incluidos el almirante Canaris, jefe del servicio de inteligencia. El general Franz Holder, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el doctor Heiler Schmatz, director del Banco del Reich antes de la guerra. La revelación de estas traiciones hace que Hitler desconfíe de todos. Todo aquel que se le acerca es registrado. Hitler ordena que el cuerpo de Stauffenberg sea incinerado, mientras otros conspiradores son colgados brutalmente. Sus momentos finales de agonía son filmados para que el Führer los vea. El mariscal de campo, von Kluge, comandante de los ejércitos del Frente Occidental, se suicida para no enfrentarse a la investigación en Berlín. Incluso el general preferido de Hitler, Erwin Rommel, está implicado en la conspiración. Se le da la opción del suicidio a cambio de no implicar a su familia. Toma el veneno y recibe un funeral de Estado con honores, pero otros conspiradores son ridiculizados en juicios en Berlín. El mariscal de campo retirado, Marshal Erwin von Wisleben, es el oficial juzgado de mayor rango. Al ser uno de los conspiradores principales, es humillado privándole de su uniforme. Le visten con unos pantalones sin cinturón para que se le caigan. Preside el juez Roland Freisler, que disfruta particularmente al pronunciar la sentencia. Wir sind und wofür wir leben, das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich an unsere Feinde verraten. Sie werden mit dem Tode bestraft. En total, fueron ejecutadas cerca de 5.000 personas. A mediados de 1944, la mayoría de los comandantes aliados creen que quien debe encargarse de Hitler es su propio pueblo. Pero los planes británicos para matarle siguen adelante. Los detalles de la operación Foxley han permanecido en secreto durante 50 años, hasta que fueron publicados por la Oficina Británica de Archivo de Datos. La operación se centra en la residencia de Hitler cerca de Berchtesgaden. Se barajan 4 alternativas. La primera está relacionada con la bebida favorita de Hitler, el zumo de manzana. Un infiltrado en la residencia de Berghof tendría que introducir un veneno inodoro e insípido en un vaso de dicha bebida. Los efectos matarían al Führer de manera lenta tras 6 o 7 días. Los científicos también sugieren el uso de esporas de anthrax. La segunda alternativa, matar a Hitler durante uno de sus paseos diarios. Documentos secretos revelan que 1 o 2 francotiradores se vestirían de soldados montañeses alemanes. Aguardarían con sus rifles cargados de balas explosivas el paseo de Hitler desde el edificio principal hasta el lugar donde desayuna.
Si no tenían éxito, un equipo de apoyo armado con un mortero dispararía hacia la casa destruyéndola por completo. Un tercer plan consistía en emboscar el coche de Hitler cuando abandonase Berghof. Cuando el dictador viajase por las aisladas carreteras de montaña, le asaltaría un comando armado. La última alternativa consistía en asaltar Berghof por el aire con un batallón especial del servicio aéreo. Los paracaidistas llegarían camuflados y doblegarían a la guardia de élite. Todas las opciones eran tremendamente arriesgadas, teniendo en cuenta los rápidos cambios de planes que solía efectuar Hitler y las fuertes medidas de seguridad que le rodeaban. No había ninguna probabilidad de acercarse lo suficiente. Hitler se tomaba muchas molestias para garantizar su seguridad. Ya se había ocupado de ello años atrás, en los comienzos del movimiento nazi, allá por los años 20. Era muy bueno cambiando de planes a última hora, lo que le convertía en un objetivo muy difícil para cualquiera. Otras ideas para acabar con Hitler se centran en su tren acorazado. Un prisionero de guerra alemán detenido por los británicos había servido en dicho tren y dio detalles a los agentes aliados. Se planteó la posibilidad de colocar una bomba en su interior o contaminar el agua. Así, Hitler ingeriría el líquido con el café o el té.